Hablar de violencia intrafamiliar, abuso y maltrato. Violencia infantil. Hablar del maltrato y violencia, aunque es difícil, es importante. ¿Es importante por qué? Porque son frecuentes, porque dañan física y psicológicamente a quienes lo padecen, porque en general son seres que no pueden defenderse solos y porque su existencia desata una secuencia terrible. Esto es la transmisión de generación en generación. ¿Qué es la violencia? Es cualquier acto u omisión que seriamente perturbe al niño, lo dañe o haga peligrar su integridad corporal o desarrollo, sea físico, emocional, intelectual o moral, y cuyas manifestaciones son el descuido. Las lesiones físicas, mentales o sexuales provocadas por un miembro de la familia o por un adulto que esté a cargo de la familia. También tenemos los tipos de maltrato. Negligencia es la falta premediata en proveer el cuidado y protección adecuado para el niño. La negligencia física puede comprender la falta en proporcionar cuidado médico o proteger del peligro. El maltrato físico es infligir lesiones a un niño, golpeándolo, pateándolo, mordiéndolo. El maltrato puede causar fracturas, hemorragias internas, equimosis, quemaduras y envenenamientos. Abuso sexual es la conducta sexual entre un niño y un adulto o entre dos niños con edades diferentes. Y eso también puede darse con personas. Abuso emocional. Sucede cuando una persona hace que el niño se sienta indigno, defectuoso, no querido o no deseado. El agresor puede despreciar, aterrorizar, aislar al niño. El abuso emocional puede ocurrir procurarle repetidamente al niño un tratamiento médico innecesario, ya que este niño necesita ayuda psicológica. Indicadores para medir la gravedad del maltrato. Tenemos la edad del niño. Al menor de edad, mayor es la gravedad. Si el niño es lactante o un preescolar, se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad frente a cualquier situación relacional desfavorable. La vulnerabilidad del niño. Los niños con limitaciones físicas o intelectuales están en inferioridad de condiciones frente a un adulto agresor. No pueden defenderse o no son capaces de hacerlo. Otro tipo de vulnerabilidad se produce en los niños abandonados, huérfanos, maltratados anteriormente, que no cuentan con figuras protectoras a las cuales recurrir. Y los agresores conocen la situación y se aprovechan de ello. El ocultamiento de la situación abusiva. El niño está impedido a relatar lo que ocurre por amenazas, por temor o algún privilegio a favor. En la ausencia de la figura protectora. Con frecuencia la figura que podría proteger al niño es a su vez una persona maltratada y sojuzgada, incapaz de defenderlo. Otras veces está silenciada por temor a perder su familia, su hogar o otros hijos. En estas ocasiones está tan abocada a solucionar sus problemas que no es capaz de mirar lo que ocurre con sus niños. Una de las peores situaciones que se da cuando el agresor y la persona que cuida o protege al niño es la misma. Peores situaciones se puede dar. El niño queda solo con su problema, sin poder recurrir a otro adulto y busca la protección. Patología del agresor. Solo un pequeño porcentaje de personas que maltratan han sido diagnosticadas que son enfermas psiquiátricas y que tienen algún problema que lo padecen y que por ello lo hacen. También existe en las personas que abusan del alcohol en estados de no acuerdo y hacen las cosas a su manera. Ya. Elementos que alertan el problema del maltrato sería, uno de los indicadores más claros sería dialogar con el niño, hablar con él, ya que es importante que él hable,
que diga lo que está ocurriendo y que detalle qué significa, que solo él ha tenido acceso a esta información. Por lo general, los niños refieren estas situaciones a una persona de su confianza, le cuentan su problema. Otro indicador son las lesiones. Algunas son muy características y apuntan directamente a una situación de maltrato. Estos podrían ser los golpes, las hemorragias, las fracturas, el abuso sexual. Los indicadores directos serían las lesiones vaginales, anales, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos que no tuvieron experiencias sexuales previas. También hablaré acerca de lo que es la protección del niño. Esto es muy importante. La protección del niño es asegurar que el maltrato se detiene y que el niño quede separado del agresor. En la práctica significa que el agresor sale de la casa del niño o el niño es quien se aleja de la casa o del grupo familiar. Si la familia no está dispuesta a realizar medidas efectivas para que el niño se sienta seguro y protegido, se debe recurrir a acciones legales que cumplan este objetivo. El abordaje terapéutico para el menor maltratado sería una terapia de la violencia, acerca de la violencia con muchas expectativas. En este caso se evalúa el aspecto social de la familia, cómo, dónde y con quién viven los miembros. Es importante conocer sus recursos sociales, quién cuida a los niños, si ambos padres trabajan o no. Se puede ayudar a la familia a acceder a instituciones que lo necesiten, a jardines infantiles, centros abiertos, colegios, capacitación laboral, etc. Se evalúa también el aspecto de la situación legal. Si el caso de maltrato es grave, se requiere la intervención de la justicia. Hay en ocasiones que la intervención única a realizar es la petición de una medida de protección para el menor. En otros casos hay demandas y denuncias que efectuar. Son muchos los sentimientos comprometidos que se analizan en esa terapia. La pérdida de confianza. Los niños maltratados o abusados sexualmente se sienten defraudados por haber confiado en un adulto. La vergüenza. En estos casos, el abuso sexual, la vergüenza puede ser tan intensa que el niño no tolera la terapia. Con frecuencia los niños se sienten sucios y temen que las personas que los rodean no les sean leal, les hagan daño. Culpa. Los sentimientos de culpa pueden ser diferentes por ser malo, por haber hecho algo incorrecto, por haber hablado, por haber acusado al agresor al que requiere o por haber separado a la familia. Para el niño es importante entender la diferencia entre su participación en la situación abusiva y la responsabilidad que cabe en el hecho. Rabia. El sentimiento de rabia puede estar dirigido hacia el padre o la madre que no ha sido el agresor. Trabajo terapéutico con el agresor. El trabajo terapéutico con el agresor está más tematizado. El modelo de la terapia de contención por reconocimiento. Esto es descrito para un abuso sexual, pero es válido para toda forma de violencia no reconocida, cuando el individuo no reconoce lo que hizo. La terapia tiene dos etapas diferentes, confrontación y rehabilitación. Confrontación incluye el reconocimiento de lo ocurrido, del hecho, del grado del abuso y de la responsabilidad por el daño que causó la víctima. Se trabaja también en el reconocimiento de patrones de conducta que condujeron a la situación abusiva y a silenciar la conciencia, que puede ser el alcohol, las drogas, por ejemplo. Etapas de rehabilitación. Se enfrenta explorando la historia personal del agresor y luego la historia de la relación de la víctima hasta llegar a conocer las situaciones contundentes a repetir el abuso.
Finalmente, el agresor se reúne con el grupo familiar para decidir qué siente y qué aprendió en la terapia. En el proceso terapéutico incluye un informe final del terapeuta para el juez. Las terapias son largas. Para Frame, la terapia no tiene finalidad reparatoria de la personalidad del sujeto. Esto sería un momento si la persona lo quisiera. Terapia con el resto del grupo familiar. Por lo general se criticó mucho y puesto en duda el rol del padre o de la madre que desconozca la situación del abuso o maltrato que sufren sus hijos. En otras ocasiones, el progenitor no agresor puede ser cómplice, activo o pasivo. En algunos casos, participa en el acto abusivo. En otros casos, no conoce el hecho y lo calla. Este grupo corresponde a los padres y madres que a su vez son víctimas de maltrato. Esta situación se produce frecuentemente cuando el padre es un hombre violento que maltrata tanto a la esposa como a los hijos. En este caso, la madre siente que no puede enfrentarlo y se encuentra atrapada tanto ella como sus hijos. La terapia para los padres, también hay una terapia, se controla la falta de protección, se explora las interacciones que condujeron a permanecer como espectador y no darse cuenta de lo que pasa con sus hijos. Y también se explora la situación de la víctima secundaria del progenitor no agresor. Se revisa su historial personal, su propia infancia, su rol parental y conyugal. La mayoría de estos padres y madres tienen sus propias historias de maltrato, abuso o abandono. Una mujer relata una sensación indefección que a ella le había ocurrido, que ella había sido maltratada por su esposo de niña. El padre le había golpeado duramente y que ella había sentido que no podía recurrir a su madre, a quien la quería mucho y en este caso estaba enferma. Bueno, ese ha sido el tema de violencia y maltrato.